Vamos a conversar entonces. Usted sabe que cuando Doctor Guarocuya Cabral, alcalde de Moca, alcalde de Moca. Moca. por segunda ocasión. Segunda ocasión. Pero había un alcalde de Moca que su cédula decía profesión, síndico. Sí, Don Rubén Rubén, Rulo, que en Rubén paz Rulo descanse, Quince. sí. Así una es. estrella Sí, como señor. alcalde y conocedor de la municipalidad. Ujú. Sí, Bueno, Así pues, es. vamos arriba, arranquen en paz. Bueno, cuéntenos cómo anda Moca. Hay dificultades, sobre todo con el vertedero allá. ¿Qué es lo que está pasando y cuál es la promesa del gobierno de ayudar en ese sentido? Ya Dominicana Limpia había hecho una revisión por la zona del Cibao y había tomado o anunciado acciones para las situaciones más apremiantes. ¿Qué ha pasado con Moca? Sí, gracias Nelson. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes, don Tomás. Buenas tardes, Yusi José. Buenas tardes, Guaro. Qué placer estar con Y ustedes. ese es el segundo nombre tuyo. Yo sí, José. De Bari. Yo no sabía eso. De la familia. Sí, pues yo no. Yo sí, José. Y a Sagrario. Bueno, pero por lo invitarnos, de José, gracias. José Ernesto. José Ernesto, sí, José de Bari. Ernesto, sí. La inquietud de Nelson va en el sentido de un gran problema de carácter de saneamiento y de salubridad en Moca, que ha perdurado por más de 40 años. Incluso en nuestra primera gestión se convirtió en un pandemonio, en un dolor de cabeza. Y no teníamos, como tenemos ahora tan cerca, la solución de ese problema. Hay dos proyectos que están en cierne y que ya tienen prácticamente la solución para abordar la respuesta definitiva. Uno que es del tránsito y otro que es precisamente del vertedero. El del tránsito se está asumiendo en varios componentes. En el componente que tiene que ver con dos tramos circunvalares de circunvalación, y uno de ellos lo ha asumido el ayuntamiento municipal, el gobierno local, conjuntamente y coordinadamente con el gobierno nacional, a través del presidente de la República. Lo que anunció el presidente hace un tiempo con la circunvalación de Moca. Es que es combinado. La solución es combinada. Una parte la tiene el Ministerio de Obras Públicas, que es el cruce de Chero, de la carretera que viene desde Las Lagunas hacia Moca. De Salcedo, y Salcedo entra y corta al cruce de Estancia Nueva. Ese es uno. Y la otra, que es de la Inmaculada, o sea, desde Estancia Nueva, desde donde están fundamentalmente los dealers, las agencias de vehículos, hacia la ciudad, cortando por la Inmaculada y sale al barrio Los López. Ustedes lo conocen. De botella que hay en el hoyo de Pusa, donde está la sirena. Efectivamente, es para salvar esa situación. Eso es una situación habrá que desalojar a mucha gente ahí para poder pasar esa avenida. En la que concierne, por ahí en el tramo que concierne al que estamos trabajando. En esa intersección que se hizo a dos vías frente a la parte de atrás de lo que era la Fortaleza 2 de Mayo. Correcto, esa es la avenida Constitución, que realmente es una interconexión, un bypass entre la carretera que va y conduce a Guaucí y Las Lagunas, Salcedo, y la carretera vieja Duarte, la que conduce a Licey. Entonces, es ahí ese hoyo de Juan Lopito el que se va a salvar con los dos tramos bypass, el que va desde el cruce de Chero hasta Estancia Nueva y el que está haciendo el ayuntamiento coordinado con el gobierno central, que va desde la Inmaculada hasta Los López. ¿Por qué yo quise introducir ese tema conjuntamente con las preguntas que me hacen? Es que van interconectados la solución de ambos problemas, porque justamente muy cerca de la avenida se va a construir la estación de transferencia de residuos sólidos municipales. ¿En qué consiste esa estación de transferencia? En que dejaremos de tener un vertedero a cielo abierto y lo que tendremos es una especie de galpón, de nave industrial gigante, donde a lo interno se hará el trasiego
de los residuos sólidos y serán vertidos en un destino final. Guarocuya, se ha anunciado oficialmente que, por ejemplo, en el caso del municipio de Salcedo, el cierre técnico de su vertedero obligará a que los desperdicios tengan que ser llevados a San Francisco de Macorís, ¿verdad? En el caso de Moca, es la situación más dramática, lo que tiene que ver con vertederos a cielo abierto. Pero el cierre técnico, sin los equipos necesarios en el ayuntamiento para garantizar la limpieza y el depósito final de los desechos sólidos, ¿cómo manejar esta situación? Porque es que el cierre de un vertedero que está en el centro de la ciudad conlleva entonces que el ayuntamiento tiene que tener más equipos y más recursos económicos para poder hacer frente a la nueva realidad. Bien, en el caso del cierre técnico es la primera etapa del cierre definitivo y es una transición entre una y otra etapa. Lo que prohíbe verter de manera definitiva los residuos sólidos es el cierre definitivo. El cierre técnico es un proceso donde se va clausurando por etapas el vertedero. En el cierre técnico estamos nosotros hace un tiempo, incluso antes de nosotros entrar a esta segunda administración, porque Propera ahora y Dominicana Limpia antes habían intervenido el vertedero de Moca y lo habían hecho con un cierre técnico. El cierre técnico que lleva masivamente el envío de equipos pesados para ir haciendo el entierro en fosas de todos los residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos y principalmente los orgánicos, que son los que producen los gases que al final detonan el gran incendio. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a proceder a la eliminación total. Y quiero anunciar que el Ayuntamiento de Moca ya tiene 50 millones de pesos en arcas municipales a través de la Liga Municipal Dominicana por el proyecto de la estación de transferencia. Ese lo pudimos conseguir hace unos 7 u 8 meses, esa transferencia, en virtud de que el proyecto obtuvo el SNIP, que es del Sistema Nacional de Inversión Pública. Una vez se consiguió el SNIP, se transfirió ese dinero y está en arcas para la Municipalidad de Moca. Una vez estaba ese dinero ahí, procedimos a la contraprestación del ayuntamiento, que consistía en la parte de los terrenos. No es fácil localizar terrenos. No sé si ustedes escucharon en varias oportunidades el feedback de Moca. Cuando nosotros ubicábamos algún terreno, la gente protestaba de una vez, con razón, porque a quien le van a poner un vertedero, y más con la experiencia que tiene Moca de un vertedero a cielo abierto, pues protesta porque impacta negativamente en la calidad de vida. El terreno en Moca es llana, la mayoría. Sí, y productivo. Altamente productivo. Y un vertedero necesita ¿cuántas tareas? No menos de 10. Sí. No menos de 10. Entonces, conseguir en el perímetro, digamos, interurbano de Moca, o sea, cercano a unos 5 kilómetros, es una odisea. Nosotros lo conseguimos justamente. Pertenece a la sección de Estancia Nueva, está dentro del territorio de Moca, y parece mentira que conseguimos enclavado el terreno a un perímetro a la redonda de 1,5 kilómetros, donde existe el emplazamiento humano más cercano. ¿Cercano a la ermita o a Monte de las Aguas? No, cercano a la avenida que estamos, al bypass vial que estamos implementando ahora. Esa es la realidad. O sea, yo creo que son albricias, buenas noticias para Moca y para el Cibao, porque nosotros tenemos, como decía Juan, un gran problema en toda el área del Cibao Central, y es que son muchos vertederos a cielo abierto y debe producirse un reenfoque de la solución del destino final de los residuos sólidos. Y yo creo que
La solución de Salcedo al final tendrá que ser un centro de vertido, pero procesadora de residuos sólidos, como está Santiago ahora, no un vertedero puro y simple, sino una procesadora de residuos sólidos que tenga un criterio de subregión. Asimismo será Moca, que puede ser su destino final Santiago o La Vega, pero de carácter subregional. ¿Cómo recogen de Guarocuya la basura en Moca? ¿Qué tipo de camiones tienen y cuánto? Porque Moca tiene las calles muy estrechas. Sí, al igual que Santiago, pero Santiago son algunas del centro urbano, pero Moca son prácticamente todas. Sí, ciertamente, Nelson. Nosotros tenemos una combinación de equipos compactadores que tenemos entre compactadores, bueno, dentro del parque vehicular unos 32 vehículos, pero combinados. Hay pequeños vehículos hasta high jet para poderla meter en lugares prácticamente impenetrables. Y tenemos una unidad que implementamos ahora y nos ha sido de mucha utilidad, que es la llamada UARA, Unidad de Acción Rápida Municipal. Esas unidades tienen respuesta rápida 24 horas. En este caso, voy a ser sincero, 18 horas al día. Todos los ayuntamientos del país, y se supone también los alcaldes, están pegando el grito al cielo por el desplome de las recaudaciones internas provocadas por la pandemia. ¿Cómo ha impactado esta situación a Moca en términos particulares? Bueno, la gente en Moca me conoce como muy austero. Y a veces utilizan la palabra común, cibaeña, tacaño. Tacaño. Pero yo soy tacaño con lo ajeno. Yo no tengo un chele para mí, pero porque lo doy todo y me siento bien, siento una satisfacción pudiendo servir. Pero en las finanzas municipales, por la misma pobreza, las limitaciones que hay que ser creativo y al mismo tiempo prudente. La prudencia, que es una herramienta tan importante para el hombre público. Y en ese caso, nosotros tratamos de que cada centavo sea invertido de manera eficiente, en un orden jerárquico de prioridad y jerarquía. Entonces, todo eso pues, nos ha dado buenos resultados. Le puedo decir que las arcas municipales están en azul, no obstante haber recibido más de 27 millones en deudas. Y en un año, 4 meses y algo que tenemos, hemos podido saldar casi el 80% de esas deudas. Eso nos ha ido dando un oxígeno, pero a la vez, y esto es importante, las municipalidades no se administran solo con sus fondos, sino que debe coordinar y articular con los niveles de gobierno. En República Dominicana existen dos, el gobierno nacional y el gobierno local. Nosotros tratamos de articularnos. Este proyecto que hablé ahorita del bypass vial es una muestra de cómo nosotros, no obstante ser de la oposición, podemos articularnos con el gobierno central oficial, porque al final son los objetivos y metas que deben enfocar nuestras actuaciones. Y de eso que se trata. Guaro, yo sé que tú eres un preocupado por el asunto medioambiental, pero fundamentalmente en el caso de Moca, con la expansión que ha tenido las construcciones. Ciertamente hay necesidades de zonas para habilitar viviendas, pero sabiendo que Moca tiene probablemente de las mejores tierras del mundo, 1A en Tizoles, ¿cómo te estás manejando con la expansión de la ciudad hacia esas zonas agrícolas? ¿Cuál es la estrategia que están utilizando? La huella urbana, la mancha urbana de Moca es amplia. Por donde quiera que lo vemos, nosotros, por ejemplo, desde el aeropuerto, cuando los aviones van en ascenso, se dan cuenta de esa magnitud que tiene Moca. Y eso es preocupante. Y es preocupante para el alcalde de Moca actualmente. En vista de eso, Yusi, lo que hemos hecho es que desde el primer momento, incluso cuando nosotros éramos director de planificación en la zona norte del país, e implementamos un proyecto prototipo, un proyecto por selección especial a Moca, en virtud de que eso que tú dices, de que
la tierra es de alta vocación agrícola y en consecuencia lo peor que pudiéramos hacer es expandir horizontalmente la ciudad y no compactarla o densificarla como debe ser, que son dos herramientas importantes para la planificación en los casos de Moca. Pues bien, nosotros estamos trabajando y ya podemos anunciar que desde mañana comenzamos a socializar con actores de cada uno de los distritos municipales la nueva oferta de zonificación preferencial o preferente en el territorio. ¿En qué consiste eso? O sea, es la zona de cada lugar que tiene mayor vocación para el desarrollo industrial, para el desarrollo comercial, para el desarrollo residencial, para el ocio, para crear o defender un cinturón verde, etcétera. Todos los componentes que debe tener una ciudad para que, igual que una casa, ordenarla. Aquí está la sala, aquí están los dormitorios, aquí están todos. Entonces nosotros estamos trabajando en eso. Hay tres provincias, tres municipios que actualmente lo tienen y uno que está casi para terminar, que es Moca. Lo tiene Santiago, lo tiene el Distrito Nacional, lo tiene San Pedro de Macorís y ahora Moca, de las 158 municipios que tiene República Dominicana. En esa dirección estamos trabajando, en planificar el territorio y concebirlo desde un punto de vista estratégico, su crecimiento. Anteriormente, Moca era bastante grande. Tenía ahí la entrada a La Reina, Canca La Reina y toda esa zona. Tenía la zona de Ortega y toda esa área que tenía que atender el municipio, pero sí, no daba. Esa zona de frontera quedaban prácticamente abandonadas. Y se crearon la inteligencia de los legisladores para buscar empleo, crearon todos esos distritos. ¿Cómo se está llevando el ayuntamiento central con el distrito de Canca La Reina, Ortega, Moca y otros que tiene? ¿Cuántos son en total? Son 7. 7. Moca tenía 8 cuando San Víctor fue elevado a municipio, entonces sí, tenemos 7. San Víctor duró más de 20 años siendo... Sí, y uno de los distritos más poblados, sí, casi 30,000 habitantes. Creo que el primer alcalde fue el profesor. El profesor Leo Estrella. Leo Estrella, me dio clase de literatura en el Liceo del Liceo. Un gran ser humano. Sí. Decía que las relaciones con los distritos son muy buenas. Sí. Y miren que no es variopinta. La nomenclatura de pensamiento ideológico. Efectivamente, Víctor, por ejemplo, Víctor, tu amigo Víctor Betón, así es. pero es mi gran amigo, sí, y además es un buen profesional. Se ha convertido, sí, y en el ejercicio público se ha convertido en un actor prudente, sí, que yo lo debo reconocer aquí. Entonces, tienen una visión de Estado y quien administra territorios y administra la cosa pública, pues debe tener esa visión de Estado. Guarcuya Cabral, ¿en qué está la promesa del presidente Luis Abinader de mejorar la asignación de los ayuntamientos a través de la ley de los municipios? Yo estuve en esa asamblea de alcaldes y vi cómo ustedes reaccionaron eufóricos, celebrando largos aplausos cuando el presidente anunció que iba a empezar a cumplir con lo que establece la ley de los municipios. Yo sonreí porque yo sabía las condiciones en que está el gobierno, lo que tiene que ver con ingresos económicos, pero el presidente Abinader ahí hizo ese anuncio y todos ustedes sonrientes, aplaudiendo. Yo no sé si ustedes confiaron en eso, pero estaba claro que eso era difícil. ¿No se ha vuelto a hablar de eso? Sí, se ha vuelto a hablar. Ha tenido sus altibajos, por ejemplo, con el asunto, el tema de los seguros. Los ayuntamientos en más de un 50% tienen una empleomanía, que son los obreros y los jornaleros, por debajo del salario mínimo público, por debajo de los 10.200. En consecuencia, se paga y se pagaba la transferencia por el seguro a la tesorería de la Seguridad Social en base a lo pagado como salario. Si se pagaban 7,000 pesos, se pagaba la contrapartida de los 7,000 pesos y el gobierno pues daba el resto. Resulta que hace más de 4 meses
los ayuntamientos del país no tienen seguro para ese tipo de empleado y de trabajador, penosamente. Pero el gobierno hace un mes planteó que sí, que lo vuelve a retomar, lo vuelve a asumir, pero no ha habido manera de coordinar la parte financiera y administrativa para que eso suceda. Estamos en ese interín, en ese tránsito. Ahora bien, la otra parte que concierne a elevar, que fue el compromiso que se hizo con nosotros a través de la Federación de Municipios y a través de la Liga Municipal Dominicana, un 1% cada año hasta el 2024. Se ha cumplido en la primera fase no un 1%, porque el gobierno en ese momento de pandemia nos dijo que era difícil y se subió un 0.6%. Nosotros estábamos recibiendo, cuando yo llegué de nuevo al ayuntamiento, un 2.4% del presupuesto no especializado, del presupuesto general de la nación en fondos no especializados. Y eso, le voy a dar esta información porque tengo que ser sincero, yo no soy politiquero, pero estaba frisado. Yo recibí la misma transferencia que dejé en el 2010, ahora en el 2000, ¿cuándo fue que yo tomé otra vez el gobierno municipal? 2020. Hasta el 2020, sí, correcto. 10 años, prácticamente frisado. Ahora, hubo en el año pasado, en el caso de Moca, un aumento de 13 millones al año y ahora el techo presupuestario que nos informaron la semana pasada es de 17 millones. Si vemos un comportamiento, ligeramente ha habido aumentos. Que sea el 1%, no sé, el 1% prometido, pero es de reconocer que ha habido aumentos. En el caso del Ayuntamiento de Moca, estamos manejando actualmente un presupuesto de 252 millones y es muy probable que para el año que viene sea de 275 millones, Pero con usted, fondos transferidos y fondos propios. Déjame hacer una pregunta a mí. Ustedes son los mocanos y los liceyanos y los tamborileños. Entonces, conocen bien. Yo no conozco tanto. Bueno, pero él nació ahí, en un campo de Moca. Él debe saber todo eso. Él iba a pasear a Moca, me imagino. No, yo hacía vida en Moca. Sí, sí. Bueno, exacto. Entonces, la pregunta mía va en un orden que no es exactamente quizás de competencia municipal. Es la carretera que une Moca con la zona, o sea, allá de Jamao. Jamao al norte de la carretera. No es Jamao, con la costa, Hernández, con la costa norte. Sí. Porque hablamos de Jamao, pero Jamao es el último pueblo que queda en esa ruta. Sí, pero Jamao es que conecta allá en el cruce Pero con lo la que, carretera que va a Cabarete. exacto, pero es lo que te estoy diciendo. Pero es lo que estoy diciendo, que nosotros que hablamos de Jamao, como si toda esa extensión fuera Jamao. Y no, hay como 5 o 6 poblados por ahí esa zona. Pero bien, esa carretera está intransitable y supongo que será tan costosa repararla como ya lo fue la turística Luperón. Pero le han hablado, hay planes del gobierno de reparar esa vía que es importante. Bien, el presidente anunció, yo no estaba en esa reunión porque en ese tiempo estaba interno por COVID, y él estuvo en Moca y anunció que se iba a comenzar la construcción. Naturalmente, lo que se produjo ya hace unos 2 meses, 3 meses, fue la carpeta asfáltica del cruce de Estancia Nueva hasta San Víctor, que es la primera etapa de esa carretera. De ahí comienza a subir. Entonces, la segunda etapa se ha planteado de que va a continuar los trabajos. Hasta ahora, que yo sepa, ha estado entre amagar y accionar. Y no ha habido un desarrollo de la inversión con mayor intensidad. Pero el presidente la anunció. Porque esa vía no solo es asfalto, esa vía tiene tramos que necesita de una reparación profunda, porque si no hay tramos que como la carretera turística necesita estudio de suelo y cambios incluso del perfil vial. Y probablemente ampliarla también, igual que la turística. Sí. Que se amplió, no tantísimo, pero se amplió en toda su extensión. Así es. Pero es una vía muy costosa, pero importante, turísticamente es importante, y para Moca también es una vía. Claro, porque Moca ha tenido una situación
diferente a otras provincias, que por ejemplo Gaspar Hernández y el gasparense no se siente mocano, no se siente provinciano, espayatense, porque en alguna medida su vida social, económica y idiosincrática prácticamente la tiene con los municipios adyacentes. En el caso de Puerto Plata y el caso de y el otro lado, Río San Juan. Exactamente. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, señor Guarocuya Cabral. Gracias, don Quisiera Tomás. preguntarle, aunque no le toca necesariamente al municipio, pero la carretera de las Lagunas, ¿te han dicho algo la gente de Obras Públicas? Sí, yo tengo contacto porque esa es una de las coordinaciones que hago permanente con el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Pavimentación Vial. El ingeniero Negro Brito nos ha prometido que en virtud de un levantamiento que nosotros hicimos, se está estudiando no solamente la parte que va desde el cruce de Chero hacia la laguna, sino desde el cruce de Chero hacia la ciudad que se llama Guausí. Ese tramo también es infernal y necesitamos urgentemente su intervención. Como es un costo tan alto que el ayuntamiento no tiene la capacidad financiera para ejecutarlo, pues evidentemente que lo estamos haciendo en una coordinación. Nosotros con equipos pesados y hombres, que sí lo tenemos, y el gobierno a través de la supervisión técnica y el asfalto caliente. Muy bien, muchas gracias, señor Guarocuya Cabral, alcalde del municipio de Moca, cabecera de la provincia de Espaillat. ¡Vámonos!